número 2, que es contratos laborales. Bien, tengo un problemita con mi PDF, mi Adobe no me deja abrir, sí que voy a proyectarlo en PowerPoint, pero es el mismo contenido que les han compartido. Bien, lo que estaba pendiente, chicos, de conversar era 2 puntos, lo que son las licencias sindicales y la licencia sindical y la licencia laboral. Bien, la licencia sindical es un derecho, como bien pueden apreciar ahí, significa que tiene todo trabajador. Trabajador tiene el derecho de querer sindicalizarse si él lo considera pertinente, pero tampoco es una obligatoriedad, es una libertad. Existen artículos en el marco normativo y también internacional a cual amparan el tema del derecho sindical. Recordemos que los sindicatos no es que nacieron propiamente en nuestro país, vienen de otros países, los cuales se creó con el objetivo de poder a través de este gremio, de este conjunto, poder recanalizar los trabajadores mejoras para su tema laboral, sea remunerativo, tema de índole de seguridad o algún otro beneficio justificable que ellos consideren. En este caso, como sustentos en los marcos tenemos el artículo 23, inciso 4, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual se refiere que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Repito, esto es voluntario. No me pueden obligar a sindicalizarme, ni tampoco me pueden prohibir mi derecho. También existe en el artículo 8 del Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, avala la libertad sindical. El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos que tiene la organización. Bien, entonces eso es parte de lo que es el sindicato. ¿Cuáles son las condiciones para registrarme? Yo solito puedo crear un sindicato, puedo crearlo solamente con mi compañero, los dos podemos formarlo. No, existen ciertas condiciones y lo mínimo que se exige para un sindicato de empresa es que debe existir una afiliación de 20 trabajadores como mínimo. Para gremio, por ejemplo, gremio educativo, gremio tal vez de construcción civil, que son muchas empresas, pero del mismo rubro, tiene que haber ahí sí un mínimo de 50 trabajadores. Tiene que ser constituido en asamblea general, tiene que firmarse un acta de constitución, establecer los estatutos iniciales y la primera junta directiva a la cual va a dirigir el sindicato. ¿Ok? Una vez que está eso, el sindicato no solamente ahí queda, el sindicato tiene que registrarse. En este caso, para poder registrarse, lo hace a través de la página del Ministerio de Trabajo. Un sindicato registrado es un sindicato reconocido. Si no tiene este registro, sencillamente no lo van a reconocer como sindicato y todo lo que transmiten posiblemente no lo van a aceptar. Bien, el estar sindicalizado o ser de la junta directiva del sindicato permite a estos dirigentes el poder tener ciertas consideraciones como permisos por motivos sindicales. De repente van a viajar para poder reunirse con la gerencia, de repente la gerencia está en Lima, van a hacer para lo que se llama anualmente las negociaciones sindicales, cierre de pactos colectivos, etc. Entonces, bajo esos parámetros les es permisible el poder tener la licencia sindical. Legalmente es válido. ¿Ok, chicos? Eso es con respecto al tema sindical. Como lo dije como una acotación en la sesión anterior, los sindicatos no son una mala idea. El problema es cuando esa idea la utilizan de tal forma que presionan a una empresa o piden cosas que realmente lo único que se logra es que la empresa más bien logre cerrar y ahí sí tenemos muchos problemas porque vendrían ceses o despidos masivos. ¿Okay? Todo ente, todo sindicato, toda institución bien regulada ayuda mucho. Así que tengamos siempre presente ello. Las licencias laborales, ¿qué cosas son? En el marco del desarrollo de una relación laboral perteneciente al régimen laboral, es todo aquello, chicos, que el trabajador tiene acceso para poder suspender de alguna manera su actividad laboral. ¿Ok? Las licencias existen básicamente de dos tipos, lo que son las licencias con goce y las licencias sin goce de haber. Soy igual, profesora, lo que es permiso. Si yo pido un permiso, estoy pidiendo una licencia. En realidad no. El permiso tiene una naturaleza temporal, provisional, con un tiempo muy mínimo, de 2 hasta máximo 4 horas. ¿Sabe qué, profesor? Mañana, o jefe, mañana
tengo que llevar a mi esposa al doctor, que está embarazada, o mi niño le toca control del niño sano, vacuna, solicito por favor la primera hora un permiso para poder llegar tarde. Voy a llegar, mi horario es a las 8, voy a estar a las 9. Entonces estoy pidiendo un permiso, algo puntual, algo que lo cual quede en facultad del empleador, te lo otorga. Normalmente sí, porque es algo bastante corto y no te afecte tu tema remunerativo. Mientras que las licencias sí ya están más que todo dentro del marco normado. Por ejemplo, una licencia es una licencia por maternidad. Una señora que da luz, una licencia pre-postnatal de 98 días, eso sí está normado. La persona se va al alumbramiento, se queda un periodo de 98 días para que pueda ahí recién reincorporarse. ¿Okay? Estas licencias tienen, por ejemplo, como fin, hablando de la pre y postnatal, garantizar, custodiar la integridad, la vida, la salud, tanto de la madre como del recién nacido. ¿Okay? Que puedan ellos salir del proceso del alumbramiento bien y que el bebé reciba los primeros cuidados que necesita por parte de la madre. En donde está pequeño, bastante vulnerable, su primera vacuna, la atención y los cuidados principales que vienen por parte de la mamá. También existe otra licencia que es la licencia por paternidad. La licencia por paternidad se le otorga a los señores, a los varones, los cuales tienen un bebé y les pueden conceder hasta 10 días calendarios para poder hacer uso de dicha licencia por paternidad, ausentarse de su centro de trabajo por ese tiempo y puedan gestionar. El objetivo de esta licencia, chicos, varones, me apunto a ustedes, no es divertirnos, celebrar 10 días de fiesta por el nacimiento. Es para poder realizar los trámites de registro del recién nacido. ¿Ok? Ir a la reniegue, el acta de nacimiento, gestionar el tema del DNI, asegurarlo en salud, etcétera. Entonces, poder realizar todo ese trámite correspondiente. Bien, vamos entendiéndonos, chicos, hasta ahí. Las licencias laborales, licencias con goce de haber, son aquellas que están normadas y lo cual no me va a generar ningún daño o ningún descuento a mi remuneración mensual. Me los ampara la ley. ¿Ok? Entonces, eso es la licencia. Una licencia sin goce de haber ya prácticamente es algo personal. De repente yo necesito viajar por un tema de estudio, por un tema familiar, por un motivo personal. Entonces necesito sentarme de la empresa y para ello solicito una licencia sin goce de haber. ¿Qué quiere decir? Que no voy a percibir remuneración alguna, no me van a computar remuneración por el tiempo que esté de licencia sin goce. ¿Okay? No me van a desvincular, no me van a cesar, mantengo mi puesto de trabajo, cuando termine mi licencia puedo retornar. ¿Ok? La licencia sin goce también puede ser, por ejemplo, una suspensión que haga la empresa, una suspensión perfecta de labores, porque de repente la empresa tiene baja producción, se ven ya en la obligación imperativa de tener que detener sus operaciones, de repente no tiene proyectos, no tiene obras, no tiene clientes, se encuentra su estado financiero en rojo, no hay ventas, de tal forma que no puede sostener, pero tampoco quiere cerrar la empresa. Entonces puede llegar a ciertos acuerdos con los trabajadores. Uno, por ejemplo, reducción de sueldo, reducción de la jornada de trabajo, la empresa puede disponer vender su patrimonio, de tal forma que no llegue a cerrar. Y dentro de estos peldaños, uno de ellos que existe es la suspensión perfecta de labores. Suspendo tus funciones con la empresa, no vas a venir a trabajar por un tiempo X que se pacta en el documento, y igual tu puesto de trabajo queda guardado, no estás desvinculado, no estás cesado. ¿Ok? Cuando se termine eso, puede regresar y la actividad puede continuarse. ¿Ok? Aquí hay alguna licencia, por ejemplo, por descanso médico. Esa es una licencia con goce de haber. ¿Quién de nosotros no ha hecho uso de una licencia por descanso médico? Tuvimos algún dolor, tal vez un accidente, el doctor nos dio 2, 3 días, 5 días, 10 días de descanso médico, no lo otorgó y obviamente nos vamos a nuestra casita a recuperarnos y ese tiempo no nos afecta nuestra remuneración mensual. Bien, no voy a ahondar, chicos, en el tema de descansos médicos, no voy a ahondar mucho en esto porque en la sesión tercera, que ya vamos a ver lo que son beneficios sociales, ya vamos a tocar puntualmente gratis, ETS,
el tema de la licencia, descansos médicos, que son subsidios, etcétera. ¿Ok? Simplemente lo estoy ahorita enumerando. ¿Ok? Bien, permiso de tratamiento de tuberculosis, es otra opción que también hay, que te pueden ceder, descanso por maternidad, permiso por lactancia materna. Por ejemplo, el permiso por lactancia materna lo que hace es que después que la mamá ya regresa de su pre y postnatal de sus 98 días, tiene derecho hasta que el niño cumpla un año de salir una hora antes o entrar una hora después a su centro de trabajo, lo que se le llama la hora de lactancia. La licencia por paternidad, que también ya les acabo de comentar, son 10 días calendarios consecutivos después del parto natural. No es que es antes de, es después del parto. ¿Ok? Entonces, luego tenemos la licencia por desempeño de cargos sindicales, también les he comentado, es un beneficio que tienen, un derecho de ley que tienen los dirigentes sindicales para justamente gestionar ciertas actividades. Licencia para representantes y supervisores de seguridad, igual para aquellos trabajadores designados en el rubro de seguridad y salud, trabajo del área, y que son miembros del comité de seguridad, para poder hacer gestiones también. A considerar, chicos, esto es importante, el incumplimiento de las disposiciones vinculadas al reconocimiento y otorgamiento de licencias. ¿Qué quiere decir? Que de repente tengo una trabajadora que ha dado a luz y yo le corto su beneficio de 98 días, su pre y postnatal, y la hago ingresar a los 60 días. Entonces, ese se llama incumplimiento. Estoy prácticamente rompiendo, violando su derecho, su licencia que le corresponde por ley. Si hago eso, está la empresa prácticamente expuesta ante cualquier infracción y por consiguiente a una multa grave, por lo cual puede oscilar desde 2.63 UIT hasta 52.53 UIT. Esto depende del número. Todo multa que aplique SUNAFIL, chicos, depende del cálculo de dos factores. Uno, la causal. ¿Por qué motivo fue? Segundo, la cantidad de trabajadores afectados en la infracción. ¿Okay? En base a esos dos es que calculan el factor de la OIT, calculan otro factor acá, lo multiplican y sale el monto de la multa. Vamos dejándonos hasta ahí. Saida, vamos a ver el tema de suspensión perfecta, lo vamos a ir conversando más adelante. Si quisiera ya ir a entrar a la sesión propiamente número 2. ¿Ya? Saida Pedrosa, vamos avanzando. Bien, chicos, entonces estos eran los puntos que nos quedaban pendientes de cerrar de la sesión anterior. ¿Ok? Entonces voy a abrir ya la presentación de la sesión que nos corresponde desarrollar juntos el día de hoy. Un ratito, chicos, voy a abrirlo. Voy a cerrar el anterior, para no confundirnos, y voy a proyectar el siguiente. Un ratito, por favor. A ver, ¿me confirman con manito arriba cuando puedan ya visualizar, por favor, chicos? Pulgar arriba. A ver, a mí todavía no me sale un ratito. Un ratito estoy cargando acá. Ya, bien. Ya está cargando. Excelente. Sí. Bien. Para no dejar la pregunta en el aire de Zaida, la respuesta es 90 días, Zaida. Contenido temático. Esos son los temas que vamos a tratar a lo largo de la sesión, de todas estas sesiones. Hoy día la sesión número 2 nos corresponde lo que es contrato laboral. ¿Ok? Contrato laboral, vamos a tratar lo que es la definición, que es un contrato laboral, trabajo de adolescentes, tipos y modelos de contratos, suspensión de contrato actual, término de contratos y el contrato de locación de servicio, que algo vimos en la sesión anterior. La sesión anterior ya hemos tocado parte de contratos, si recuerdo. Así que hoy día lo vamos a reforzar. ¿Cuál es el logro que se espera? Que todos podamos al final tener los conocimientos necesarios sobre los contratos
laborales. ¿Ok? Sí, Saida, durante un año. ¿Qué es un contrato laboral? ¿Alguno de ustedes sabe o tiene conocimiento de qué es un contrato laboral, chicos? ¿Algún voluntario? ¿No? ¿Sí? ¿No? A ver. Está bien, lentito y el internet no está ayudándonos. Araceli, levantaste tu manito, cuéntanos. Buenas noches. A lo que yo tengo entendido, un contrato laboral es que tienes un vínculo, la persona con una empresa. Y de esa manera te estás vinculando para hacer un contrato. Ok, tienes un trabajo con una empresa, por acá por el chat nos dicen es un acuerdo de dos partes, acuerdo entre empleador y trabajador para la prestación de servicio. Buenas noches, profesor Olivia. Este es el acuerdo de vínculo hasta el empleador, un acuerdo correcto, acuerdo de prestación, acuerdo voluntario. Bien, lo que están indicando ahí tiene mucha correlación con lo que es en sí un contrato laboral, un documento con validez legal, donde se representa el vínculo laboral como las condiciones pactadas verbalmente. Muchas gracias, Marco. Claro. Bien, vamos a conocer. Definición. Un contrato laboral es un acuerdo entre un empresario y un trabajador por el que éste ofrece sus servicios al empresario a cambio de un salario. El contrato laboral supone unos derechos y obligaciones tanto para el trabajador como la empresa. Chicos, un contrato en una sola frase es un acuerdo bilateral. Como indicaba ahí en el chat, ¿quién fue? John Gómez, es un acuerdo de dos partes, es un acuerdo de ambas partes, empleador y trabajador. Y también se complementa con lo que están diciendo los demás compañeros, es un documento de índole y de base legal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está sustentado, respaldado bajo un marco normativo. ¿Ya, chicos? Otro requisito que es voluntario. Yo no puedo obligar a nadie a que firme un contrato y trabaje para mí, ni nadie puede obligarme a que lo contrate para que me dé su trabajo. Entonces, es un acuerdo. Bien, se pacta. La ley permite formalizar un contrato laboral tanto en forma oral, también lo vimos la sesión pasada, como escrita. ¿Existen los contratos orales, profesor? Sí, por supuesto que sí. Los contratos indeterminados pueden ser oral. Y si tú no lo haces firmar a un trabajador un contrato o un documento, en automático se convierte en contrato indeterminado. Por eso, si lo voy a hacer trabajar y lo voy a contratar bajo la modalidad de plazo fijo, sí o sí debo generar un documento por escrito para que sea firmado por ambas partes. Porque si no lo hago, va a entenderse que lo estoy contratando de una manera indeterminada. ¿Ok? ¿Vamos comprendiéndonos hasta ahí? Y si voy a hacer el contrato de la construcción civil, existe el contrato obviamente oral, pero como lo mencionamos en la sesión anterior, tiene que ser siempre respaldado por un documento. ¿Cuál era ese documento? El acta de registro, lo cual se genera en la página de la zona. ¿Ok? Se pone el root, usuario, clave, source, ingresa a la opción, buscamos ahí en empresa, en mi root y otros registros, se registra la persona, se le especifica ahí el régimen, que en este caso es construcción civil, se llenan sus datos, se guarda, se imprime por duplicado, una para el señor, para el trabajador, una para mí, en donde me firma, indicando que estoy justamente quedando evidencia cómo lo he registrado, bajo qué modalidad, y él está dando su validez mediante su rubro. Bien, un contrato laboral es firmado por una persona que mayormente, o que debe tener mayoría de edad, en este caso en el Perú es de 18 años para arriba. Bien, entonces tenemos claro lo que es un contrato laboral. ¿Me confirman con su pulgar arriba, chicos? Jessy, te escuchamos. Jessy Portillo. ¿Una duda? Jessy, ¿no? Recursos humanos, hay una manito arriba. Doctor, ¿me escucha? Fuerte y claro, señorita. Doctor, yo tengo una duda. No sé si escuché mal, pero usted indicaba que para el tema del alta del T-registro, sí o sí yo tengo que entregarle al trabajador una copia para que me firme, ¿o entendí mal? Sí, es correcto, hay que entregarle una copia y tiene que ser registrado en el T-registro el máximo el mismo día que inicia. Es decir,
dentro de las 24 horas de su inicio de su vínculo laboral, de su inicio de vínculo laboral. Aplica para contratos civiles, todo tipo de contratos, ¿correcto? Todo, todo, todo. Ya, Ahora, doctor, gracias. Ahora, en el caso de construcción civil, el régimen de construcción civil, ese es tu documento de respaldo. Ese, digamos, que reemplaza el contrato, por consiguiente, con mayor obligación lo tengo que hacer. ¿Ok? Porque no tengo un contrato. Entonces, eso es mi evidencia para que después el trabajador no me diga, no, yo no me dijeron que era construcción civil. A mí me contrataron. Entonces, no, señor, aquí está, y usted lo firmó. Bien, chicos, hemos dicho en la diapositiva anterior que una persona puede firmar contrato de los 18 años. Pero, profesor, yo he escuchado que hay adolescentes, tengo un primo, un amigo, un sobrino, mi hijo trabaja. ¿Sí? ¿Y eso es legal? Por supuesto que sí. La ley lo ampara, pero asimismo lo regula. ¿Ok? Tiene que estar normado. Para las personas mayores de 14 años, desde 14 comenzamos a considerar adolescentes para trabajo. Después de 13 años para atrás, no, chicos, no hay forma. ¿Ok? Para las personas mayores de 14 hasta antes 15, la jornada, perdón, máxima de trabajo es de 4 horas diarias y 24 horas a la semana. Mientras que los de 15 hasta antes de 18 años, la jornada es de 6 horas diarias, máximo 36 horas a la semana. ¿Ok? ¿Por qué personas no pueden trabajar todo el tiempo? Porque lo que busca justamente la ley es que ellos puedan trabajar, y en muchos casos se dan para poder ayudar a su familia y solventar sus estudios, o estudios tal vez de sus hermanos. Por eso se busca que trabaje con medio tiempo, para que la otra parte de medio tiempo del día se dediquen ¿a qué? A estudiar. ¿Bien? Para que igual puedan avanzar y puedan estudiar. Para poder contratar a un adolescente no es que viene un adolescente, me toca la puerta y me dice quiero trabajar. No es así de sencillo. Hay que contar con la autorización para el trabajo del adolescente, de la autoridad administrativa. Hay que solicitar la autorización, hay que presentar la documentación y para hacer eso, el adolescente tiene que acercarse personalmente con su tutor, con su padre, su madre o su tutor, a realizar el trámite correspondiente. ¿Ok? Así que si nosotros trabajamos en una empresa que contratamos por contratar y no seguimos este proceso, créanme chicos que tenemos un problema. Ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o SUNAFIL, cuando yo hablo de Autoridad Administrativa de Trabajo, estoy refiriéndome a SUNAFIL o Ministerio de Trabajo. ¿Ok? Entonces, ante SUNAFIL existen 3 causales que son insubsanables. ¿Qué quiere decir? Si yo soy el inspector de SUNAFIL, voy, lo fiscalizo a ustedes, a sus distintas empresas, y encuentro ciertas observaciones, ciertas anomalías, ciertas infracciones. ¿Por qué, profesor, podría encontrar una? De repente voy avanzando, caminando, y veo a un señor que está trepado, haciendo trabajos en el techo, y lo veo sin casco, lo veo sin lentes para proteger su vista ante cualquier partícula de tierra, de polvo, de madera que pueda caer, lo veo de repente sin un buco nasal, de repente lo veo sin zapatos dieléctricos, de repente está haciendo trabajos con electricidad o zapatos punta de acero, en caso amerite, o sea, mejor dicho, lo veo sin EPP. Lo veo así, lo veo ni siquiera está señalada su zona, no tiene un arnés de seguridad, no tiene nada. Entonces yo puedo ahí decirle, voy a coger el nombre de uno de ustedes, a Marlene Castillo. Marlene, mira al señor de ahí, no tiene su PP, no tiene esto. Le puedo aplicar ahorita la infracción porque está yendo contra las normas de seguridad y salud en el trabajo. Marlene me puede decir, un ratito amigo, yo ahorita lo subsano, dame por favor, no me apliques la multa. Siento, señorita, 5 minutos para que lo subsanes. Amigo, por favor, baja, vete y tu EPP, no, que no tengo, vete ahorita mismo al almacén, donde sea, y lo disfrazas bonito, lo pones y ya está. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Este ejemplo quiere decir que existen observaciones por parte de SUNAFIL que pueden ser subsanadas en el momento o incluso después de. SUNAFIL te puede decir, ¿sabes qué? No he encontrado esto, te doy plazo. Para los que trabajan en recursos humanos, te dejo tu papelito, tienes que presentarme esta documentación, el R2, el R5, el R14, el R12, la planilla de Excel, necesito que me presentes copias de boleta, evidencias de liquidación de pagos, voucher de transferencias, te pide y te da un tiempo para que subsanes algún problema
y no tengan que volver. ¿Verdad, chicos? ¿Alguno de ustedes ha pasado inspección? ¿Verdad? Nos dejan ese papelito y nos dicen tal fecha, te espero con tu documentación o me lo envías por la casilla de Sunafil y yo lo reviso y si está todo ok, no hay problema. Subsanas la infracción y no te multo. Pero existen 3 causales que son insubsanables. ¿Qué quiere decir? Que hagamos lo que hagamos, no vamos a evitar la multa. ¿Ok? ¿Cuáles son esas 3 causales? Una que tiene correlación con el tema que estamos viendo ahí. Contratación de menores de edad. Contratación de menores de edad. Imagínense un niño de 8 años, 10 años, o de repente 14, 15 años, que no seguía el procedimiento de autorización. No tengo el permiso firmado por su tutor, por su padre, por su madre. Entonces, contratar menores de edad sin el procedimiento correspondiente, y peor aún, menores de 14 años, ahí no hay procedimiento porque no se les debe contratar, esa es multa fija. ¿Sí o sí? ¿Ok? Va uno. Segunda, causal insubsanable, el despedir mujeres embarazadas. Despido a una mujer que está de 6, 7 meses, 5 meses de embarazo y previamente me avisó a mí como empleador que estaba gestando y yo teniendo conocimiento pleno de su situación física, procedo a cesarla, a despedirla, también me gano la multa. Si a mí ella no me informó, no me dijo como empresa que estaba gestando y yo la cesé por rendimiento o lo que sea, ahí no hay multa. Pero si sí me avisó, me informó, me presentó su ecografía, me presentó su resultado de repente de sangre donde sale positivo embarazo, entonces yo no la puedo desvincular. Y aún después de haber dado a luz, tengo por ley que mantenerla 1 año en la empresa. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo, chicos? Ya vamos hablando de 2 causales. Me regalo su dedo arriba si vamos comprendiéndolo. Contratar menores de edad, despedir mujeres embarazadas. Tercera causal, profesor, muerte. Si se nos muere un trabajador por un accidente de trabajo. Los chicos subsanan si sencillamente ya se murió. Yo que sepa, no se puede resucitar hasta ahora, no hay empresa que lo haga. Entonces, ¿cómo subsano eso? No hay forma. La multa cae sí o sí. Bien, ahí están las 3 causales. ¿Me dejé entender? Justamente quiero hacer un paréntesis sobre el trabajo de adolescentes. Me pregunta Regina por interno, ¿y si la desvinculan y nadie sabe nada después de, no sé, 15 días, se entera de su gestación? Es lo mismo, ¿no? Si no tenía conocimiento ella, peor la empresa. Entonces no hay una falta. No hay falta ahí. Todo tiene que ser antes de, Regina, ¿sí? Bien, chicos. Entonces, tiene que tener la documentación correspondiente y todo. ¿Cuáles son los requisitos? Eso es para que le capturen o en el PDF que le envía Valeria, le presenten a su empleador. Mire, jefe, yo estoy en la noche ahí estudiando y estos son los requisitos para contratar a adolescentes. No es que se contrata por contratar. 1, tener copia de partida de nacimiento o documento nacional de identidad. ¿Ok? Certificado médico otorgado por un hospital o posta médica del Ministerio de Salud o de Salud donde se acredite la capacidad física, mental, emocional y de salud del adolescente. Eso es gratuito. Y eso, chicos, sí o sí tiene que hacerse en un centro médico del Estado. Llámese Salud, Ministerio de Salud o en algún ministerio que se llama o alguna posta médica. Ok, no que yo me voy a la clínica, no. Mi primo es doctor, él me va a hacer el certificado. No tiene validez. Tiene que ser de una institución médica del gobierno. ¿Vamos bien? Copia del carnet escolar o libreta o constancia de estudios o certificado de estudio de tal forma que se evidencie que está estudiando. 2 fotografías tamaño carnet tomada en cualquier estudio fotográfico, copia de documento de identidad del padre, madre o tutor, nombre, razón social y domicilio de la empresa, incluyendo el rubro de la empresa donde va a trabajar. ¿Ok, chicos? ¿Vamos comprendiéndonos hasta ahí? Sí, entonces esos son los requisitos para el trabajo de adolescentes. Adrianita Sánchez, te escuchamos. ¿Tienes una duda?
Sí, profesor, mire, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, tocando este tema, nosotros, por ejemplo, tenemos clientes o proyectos en Manpower en el que son por un determinado tiempo, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros le tenemos un contrato a una persona por 3 meses o ya sea un mes, y ya no se procede con la renovación de contrato, igual tendríamos que hacerlo porque es una persona embarazada y reubicarla en otro proyecto. En realidad, sí. La única forma de que no la reubicarían es si la persona está explícitamente en su contrato destacada a un proyecto puntual, a una obra o servicio específico, en la cual ella tiene conocimiento de que es una obra puntual, un servicio puntual. ¿Ok? Si ella sabe eso y lo tiene claro, sabe que termina su contrato y ya no hay otro servicio puntual, ya no le podría reubicar. Pero si existiese otro servicio en el cual, Adrianita, su perfil de ella se ajuste, yo te sugiero que la reubiquen ahí. Porque ella puede mañana indicar si había trabajo para mí en otro proyecto, otro servicio en el cual yo podía continuar. ¿Okay? Entonces, siempre es muy importante, Adriana, y todos chicos, que cuando se contrata mujeres, aunque a veces suena un poco extraño, se pregunten cómo es su tema de embarazo, si está gestando, si no está, porque se han dado incluso casos de personas, mujeres puntualmente, que esconden su embarazo para ser contratadas y después de unas semanas recién lo ponen de conocimiento, pero ellas ya lo tenían. Por eso se firman declaraciones juradas, de transparencia para que pongan de conocimiento. ¿Ok? Yo tengo que reubicar o mantener, mejor dicho, una persona embarazada cuando la tengo en un puesto de necesidad de mercado, con un contrato de necesidad de mercado que sí o sí le renuevo, porque es un puesto clave que lo necesito para el giro principal del negocio. Pero si lo destaco una obra, como indica Adriana, y termina la obra y ya tiene conocimiento, simplemente se acabó. Pero si tengo obras paralelas que pueden servirle, sugiero, recomiendo que la reubique. Porque no sabemos cómo esta persona mañana puede actuar. De repente va y pone la denuncia. Así que mejor es, si es una persona que posiblemente nos puede generar algún conflicto, reubiquémosla. Y si no, sencillamente le agradecemos y termina ahí. ¿Ok? A ver, chicos, hay bastantes que me escriben por el chat. Recordemos que tengo que avanzar, chicos, la sesión. En caso de la muerte de un colaborador, sea por negligencia comprobada, igual se aplica multa. En realidad, Jim Rodrigo, cuando tú ves un caso por accidente de trabajo, mayormente o casi al 100% es negligencia de la persona. Es negligencia. Sea el caso que sea. Supongamos que sea que se soltó un perno y se cayó de repente una escalera y lo aplastó. Muerte por aplastamiento. ¿Ok? Van a preguntar, ¿y ese perro? ¿Y quién hacía el mantenimiento? ¿Lo hacía otra persona? O sea, siempre va a haber una responsabilidad humana, pero eso no exhibe la responsabilidad de la empresa, porque las personas, recuerdas, deben tener siempre un supervisor de seguridad, un comité de seguridad que se debe encargar de ver. Recordemos los que tenemos conocimiento de seguridad de salud en el trabajo, que los accidentes pueden ser por actos inseguros o condiciones inseguras. El acto es la actitud, el actuar de la persona. Si yo sé que no debo subir corriendo las escaleras y lo subo corriendo, es un tema de actitud. Entonces es un acto inseguro que estoy haciendo. ¿Ok? Pero si yo sé que no debo subir la escalera corriendo, la debo subir pausado y la subo pausado, pero encuentro o hay un charco de agua y me resbalo, ya no es un acto inseguro, yo estoy haciendo las cosas pausadas. La condición, el entorno, el ambiente estaba inseguro. Acto inseguro, condición insegura. ¿Vamos comprendiéndonos? ¿Sí? ¿Nos siguen, chicos? Ok, ¿está claro ya en tu pregunta? Profesor, disculpe, ¿estos requisitos son para que el adolescente presente en el Ministerio de Trabajo? Sí, Rosa Riz, y son virtual, se presentan de manera virtual, no hay que ir físicamente. ¿Ok? A ver, profesor, cuando consulta y cuando sucede el despido arbitrario después de parte de dónde se va, te vas a zona fil.
para la entidad privada. Si es pública, del Ministerio de Dirección de Trabajo. ¿Ok? Y si se vinculan y nadie sabe después de lo que pasó, creo que eso ya lo contesté, ya no tiene que ver. Si la colaboradora le diagnostican cáncer de mama y vence su contrato, ¿qué se tiene que hacer? Aquí hay que evaluar. ¿Por qué? Si bien es cierto, el cáncer de mama no es una enfermedad ocupacional, no tengo obligación de renovarle, pero siempre interviene el factor humano, Bárbara, ¿no? Ya depende del empleador. Lo que sí no puedo yo desvincular a alguien si adquiere una enfermedad ocupacional. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Quiere decir que la enfermedad la adquirió durante el tiempo que estuvo trabajando en el centro de trabajo. Por ejemplo, tengo de repente unas personas que trabajan en mina, sector minero, socavón, bajo tierra. Esas personas están expuestas ¿a qué? A gases, a polvo, a asfixia. Entonces pueden de repente adquirir un cáncer de pulmón, un cáncer al estómago, un cáncer a la garganta, a la faringe, de repente por lo que inhalan. ¿Bien? Entonces, ¿es una enfermedad ocupacional o no? Lo es, porque lo adquirieron por el desarrollo, el desempeño de su trabajo. Otra enfermedad, las enfermedades ocupacionales ergonómicas, la posición. De repente nos dan una silla que estamos todos doblados y tenemos que trabajar así, nos genera problemas de lumbalgia, de ciática, problemas con la columna vertebral, etc. Por ejemplo, el uso del mouse, ya está comprobado que la posición como agarramos el mouse, que es esta posición, mantiene la mano así, por lo cual mantenerla así genera un problema en este nervio, en este músculo, lo cual lo llega hasta quebrar. Ya hay casos de personas así. No preciso su nombre, creo que se llama gusano, no me acuerdo qué, esta parte de aquí, que genera esa enfermedad y le genera que luego la persona no puede cerrar la mano. Es propio del movimiento o la posición por mucho tiempo sosteniendo el mouse para el desarrollo de su trabajo. Eso también es enfermedad ocupacional. Entonces, si hablamos de una persona que adquirió una enfermedad ocupacional, ya la empresa tiene obligación y no lo puede desvincular porque lo quiera desvincular. Primero tiene que ver su tratamiento médico. ¿Ok? Para eso se supone que debe tener SCTR, debe tener un seguro de vida ley, debe tener algo, para que de tal forma pueda respaldar y la persona se pueda atender. De repente es una enfermedad que se subsana con terapias, se subsana de repente con una cirugía, con medicina, y la persona sigue, el médico hace el levantamiento de alta, que la persona está curada. De repente hay enfermedades que no. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tipo de enfermedad, aquí me preguntó, Bárbara, es que puede ser. Si un cáncer de mama, yo que sepa, no está dentro del grupo de enfermedades ocupacionales. Pero si fuera ocupacional, no le podrían despedir o desvincular así nomás. ¿Ok? Chicos, hay varias preguntas. Profesor, disculpe, esos requisitos sí, ya lo contesté. Rosa, Regina, ¿tiene algo que ver la consulta de Jen, el seguro de vida ley, que tienen que ver las empresas? Si fuera así, hubiera multa. A ver, ¿cuál es el de Jen? La muerte de un colaborador. Mira, dentro de la sesión tercera, voy a hacer un salto y regreso rápido a la sesión 2, vamos a tratar justamente lo que es vida ley. El seguro de vida ley es, valga la redundancia, un seguro que tiene como objetivo que el trabajador esté coberturado, principalmente sus dependientes, cónyuge, conviviente, hijos menores de edad. En caso no los tenga, pasa a padre, madre o hermanos menores de edad. Este seguro de vida ley, el trabajador lo gana desde el primer día que empieza a trabajar. En antes lo daban al segundo, tercer, cuarto año. La ley cambió y ahora es desde el primer día. ¿Cuánto me dan, profesor? Son bajo 3 conceptos: muerte natural, muerte accidental o incapacidad, quedar inválido, incapacitado. Si tengo una muerte natural, le pagan a las personas que yo he acreditado como mis, suena feo la palabra, pero así se llama, como los beneficiarios de mi muerte, le dan 16 sueldos, 16 veces mi sueldo que era. Si tengo una muerte accidental, fatal, terrible, lo que le dan a mis dependientes es 32 sueldos míos. Si yo quedo inválido, pero quedo vivo, pero de repente quedo inválido y necesito tratamiento para medicina, terapia, con pago de clínica, medicina, me pueden dar 16 sueldos. ¿Ok? Entonces, ese es el seguro de vida ley, tiene ese objetivo. Y si yo no tengo el seguro de vida ley y algo, la persona puede denunciar y si, Regina, le aplican
multa a la empresa. ¿Ok? Nunca te dan permiso. Pero profesor, una consultación, la persona nunca le dan el permiso de lactancia, puede reclamar más tarde. Tiene que reclamar dentro del año, Angélica. Pasado el año ya prácticamente no. Durante los 3 primeros meses dentro de cualquier contrato te pueden despedir sin derecho a reclamo. Dentro de los 3 primeros meses te pueden desvincular, sí, por el motivo de no haber pasado el periodo de prueba, Víctor. Te llaman, te avisan, te comunican, te hacen un pequeño feedback diciendo, señor, el perfil que queríamos para el puesto era esto y usted no está dando la talla por esto, por esto, por esto. Así que hasta el día de hoy nos acompaña o hasta el viernes y sencillamente gracias. Y es válido. Ok, estoy dentro de mi periodo de prueba. Yo recomiendo que siempre cursemos un documento a esa persona indicándole el cese de vínculo laboral por periodo de prueba, y ahí especificarlo. Mañana viene a reclamarme, o viene con el inspector, es una feria, sí señor, de verdad, no pasó el periodo de prueba, y aquí están los motivos que se le explicaron al señor, y aquí está la firma del señor, en lo cual se le entregó este documento, y él tenía conocimiento. ¿Ok? ¿Es legal que una entrevista de trabajo te pregunte si estás embarazada, si tienes hijo, la edad de estos? Pablo pregunta. En realidad, sí, sí es legal. Sí es legal si hablamos de un término de preguntas no profundas, no detalladas. ¿Ok? Por ejemplo, yo suelo consultar. Yo, por ejemplo, puedo preguntar sea hombre o sea mujer, le puedo consultar y decirle, cuéntame, ¿usted tienes carga familiar, esposa, esposo, hijos? Sí, ok. ¿Tus niños, cuántos niños tienes? Tanto, ¿en qué edades? Y tomo nota. Pero hasta ahí no más. No pregunto más. ¿Cuándo se casó? ¿Dónde trabaja su esposo? ¿Es feliz? ¿No es feliz? Eso no viene al caso. Simplemente de manera de información. ¿Y por qué lo hago yo? Lo hago por el tema de querer saber si el salario le va a convenir. Incluso miro su dirección. De repente es una persona que vive muy lejos. Entonces me va a llegar tarde, le va a ganar la hora punta del tránsito, no va a llegar. Entonces, todo eso se comienza también a verificar. ¿Ok? Sí, Pablo, espero haber aclarado tu duda. Ana María Valle, profesor, una pregunta. En caso que la empresa practique los EMO ante la relación laboral y en el examen se termine que se encuentra en gestación, ¿puedo ya no contratarlo o sería considerado como un acto discriminatorio? La puedes dejar de no contratar. ¿Por qué te explico, Ana María? Porque depende de tu trabajo. Si tú la estás contratando, de repente la vas a destacar un campamento, una locación, y va a estar expuesta a peligro de que su embarazo se afecte, puedes sustentar, decir, no, la señorita está embarazada, no. Incluso puedes argumentar que para el puesto del perfil se requieren personas que no estén gestando, porque de repente hay que subir escaleras, hay que hacer un poco de esfuerzo físico, etc. Lo puedes hacer y no es discriminatorio. Tú como empresa tienes que cubrir un perfil, brindar trabajo, pero asimismo tener las personas que no pongan en riesgo la empresa y no se pongan en riesgo ellas bajo la integridad física. Ni ella ni del bebé. ¿Ok, Yanita? Me das manita arriba si está tu respuesta. ¿Los contratos laborales deben ser informados al Ministerio de Trabajo? No, ya no. Eso fue hace años, se dejó. ¿Cuáles son obligatorios? ¿En qué plazo? No, no se deben presentar, Santiago. ¿Ok? Bien, chicos. Qué mal, dice, bueno, es el periodo, pero la ley. Bien, chicos, vamos avanzando, ¿sí? Porque si no, nos vamos a quedar como en la sección anterior sin poder terminar los puntos. Bien, ¿qué tipo de labores están prohibidas que puedan realizar los adolescentes? Se prohíbe el trabajo en subsuelo. Ellos no pueden trabajar en sectores mineros. ¿Por qué? Porque son puestos especializados, son puestos que demandan tener conocimiento técnico con los cursos, especializaciones, por lo cual no. Y todo aquello que maneje peso excesivo, sustancias tóxicas, peligrosas, excesiva de carga, o que les demande a ellos tener grado de responsabilidad, tomar decisiones, tener gente a cargo. No pueden hacer esas labores. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles son los derechos laborales de los adolescentes? Percibir una remuneración y demás beneficios no inferiores a lo que corresponde. Un adolescente, chicos, debe percibir igual que un trabajador mayor de edad. Contar con un seguro social de salud también. Tener facilidades para la asistencia regular a la escuela, lo que les comentaba. Un adolescente tiene solamente que trabajar part-time o medio tiempo, 4 horas a 5 horas máximo, dependiendo de su edad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se busca que la persona pueda el resto del tiempo estudiar. Pero ¿qué pasa, profesor, si me cambian mi horario? Yo soy adolescente y me lo cambian. Yo puedo realmente
realmente decirle a la empresa que ya no puedo trabajar en las mañanas y ahora en la tarde, sí, y la empresa te tiene que dar las facilidades, ¿ok? 4, reclamar ante las autoridades también tiene el derecho, si considera que no le están dando sus derechos, sus beneficios laborales como los demás colaboradores, puede reclamar. Y ahí sí lo puede hacer solo, directo, sin necesidad de ir acompañado de papá, mamá o algún tutor. Ejercer derechos laborales de naturaleza colectiva. También, por ejemplo, él puede unirse si considera un sindicato, a una huelga sindical, según corresponde. ¿Ok, chicos? ¿Cuál es el rango del trabajo de los adolescentes? Lady, ya lo vimos hace un momento, lo voy a regresar solamente para que lo puedas visualizar. Ahí se indica, ¿ok? 14 años y 15 años, ¿ok? ¿Okay? 14 años trabajan hasta 4 horas diarias, 24 horas a la semana, y los de 15 años de 8 horas diarias hasta 36 horas a la semana. ¿Ok? ¿Ya, Lady? Bien. Tipos y modelos de contrato. Acá está haciendo una pregunta, alguien dice, profesor, buenas noches, pregunta Mercedes Morales. Si nos hemos de sale una observación sobre algún tema, ¿te pueden dejar de no contratar? Sí, depende de lo que te detecte. Supongamos que te van a mandar a trabajar a Mina, a Antamina, a Huaraz, a Ancash, de repente te vas a Cerro Lindo, a Golfis, está en Cajamarca, y eso demanda, por ejemplo, que tienes que tener un buen tema pulmonar, hacer pasar la prueba de espirometría, que consiste en soplar para ver la fuerza de los pulmones, porque vas a estar en altura. Entonces de repente sale que no, de repente eres fumador, de repente tus pulmones no tienen el mismo rendimiento, o sea, no cubres, no pasas el protocolo del examen médico que se exige para ser contratado. Resalto eso, Marcelo, se exige para ser contratado. Es como un requisito, así como indica que debe tener tantos años de estudio, tanto de experiencia, tantas competencias, también que su estado de salud sea el óptimo dependiendo del lugar de trabajo. Ya, dependiendo de lo que te detecten y dependiendo de lo que necesitamos que esté tu salud para el lugar que va a ser destacado, sí te pueden dejar de contratar. No pasó, señor. Lo siento, aquí está. Es más, Mercedes, la misma clínica, el mismo centro médico es quien le da la baja a la persona. Te pone ahí en el certificado de actitud, no acto. Y eso es tu respaldo legal. El centro médico, no yo. El centro médico dice que usted no está apto para este puesto. Por eso es importante, cuando se hace examen médico, la clínica va a preguntar a dónde va a ir el señor a trabajar, qué puesto va a tener, qué funciones, qué actividades va a realizar, físicas, obviamente, y también mental algunas. Entonces, y ahí ellos arman, ven el protocolo de exámenes que necesita esa persona aprobar. ¿Ok? Mercedes, ¿me dejo entender? Entonces, ese documento es el que te respalda. Que no está acto, y si está acto, te dice acto. Y puede estar acto, profesor, y de repente un problemita, pero igual lo pueden aceptar, sí, lo que se llama acto con restricciones. De repente sale que esta persona, por ejemplo, yo sin lentes no veo, veo todo borroso. Entonces, yo para poder trabajar necesito tener lentes. Me sale mi examen médico, acto con restricciones de uso de lentes o uso de correctivos visuales para lectura de cerca. Yo de lejos veo bien, pero de cerca veo borroso. Entonces, no es que esté inapto o no apto para el trabajo. Está apto, pero te ponen esa condición, que tiene que cumplir con ciertas cosas para que pueda trabajar. ¿Ok? Bien, chico. Ok, bien. Ya la de Lady también ya hemos contestado. Tipos y modelos de contrato. En el Perú existen 3 tipos de contratos, básicamente, laborales, pero sí ha llegado a este artículo a conocerse cada uno de estos y tal, que primero abordemos qué es un contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato? Contrato, hemos dicho que es un acuerdo entre trabajador y empleador, pero para que se celebre el contrato deben existir 3 cosas. 1, la prestación del servicio, es decir, la labor. ¿Por qué te contrato? ¿Qué función, qué labor necesito que desempeñes para mi empresa? ¿Ok? La remuneración, ¿cuánto te voy a pagar por ese trabajo, por ese servicio, por esa especialidad, por lo que vas a realizar? ¿Ok? Y la dependencia, yo te contrato a ti, por lo cual estás sujeto al reglamento, a las normas, a las políticas que como empresa yo establezco. ¿Ok? Son los 3.
Requisitos o parámetros que debe cumplir un contrato laboral. Ahora que conocemos qué es un contrato de trabajo y lo que debe existir para que se celebre, veamos, chicos, cuáles son las modalidades de contratación que existen en nuestro país. ¿Ok? Este acuerdo, bueno, contempla aquí es un apéndice de complementario, la fecha de inicio del servicio, debe tener el contrato, fecha de fin. Ya, ok. Contrato indefinido. Hemos dicho que existen tres tipos de contrato. Tres tipos de contrato. Uno es el contrato indefinido. Voy a adelantarlo para que lo vean. Dos, miren ahí, dos en romano, el contrato sujeto a modalidad. Y tres, el contrato de trabajo de régimen a tiempo parcial. Contrato de trabajo indefinido es aquel contrato que tiene una fecha de inicio y no tiene una fecha de fin. ¿Ok? Es puede ser de manera escrita o verbal y tampoco requiere ser presentado ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Mayormente este tipo de contratos indefinidos se realizan cuando es desde el inicio de actividad para personas que van a tener cargos de dirección, una gerencia. Mayormente ellos son contratados como personal indefinido con cargo de confianza, son personal de dirección. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a poner de esa manera. Entonces, no tienen ellos un contrato normalmente a plazo fijo, porque son contratos que están por personal de dirección, lo cual en cualquier momento pueden ser desvinculados, pero son determinados, profesor, correcto, pero como son personal de dirección, dentro de sus cláusulas siempre se tipifica que si la confianza por parte del directorio, los dueños, es retirada hacia la persona, automáticamente el contrato queda disuelto. ¿Ok, chicos? Entonces, existen esos. Eso se llama el contrato indefinido. Y ahí dentro del contrato, Regina, para contestar tu pregunta, se especifica que es personal de confianza. No es que propiamente exista un contrato para personal de confianza. ¿Ok? O de dirección. Es contrato y dentro se especifica si es de confianza o de dirección. Se ponen ahí las cláusulas correspondientes dentro de la redacción. ¿Cuántos tipos de contratos hay? Eso lo vamos a hablar en un ratito, no hay que adelantarnos, vamos por partes, chicos. Esos contratos de trabajo tiene que refactarlo un abogado. Se recomienda que sea siempre verificado por un área legal, pero si la persona que lo redacta, el jefe de recursos humanos o quien lo redacte, tiene todo el conocimiento, normal, lo puede realizar. El contrato indefinido se le considera a un trabajador nombrado, claro. Por ejemplo, los trabajadores nombrados, hablando de temas municipales, básicamente son contratados por resoluciones. Emiten una resolución en la cual te asignan un cargo. ¿Ok? Por ejemplo, creo que ayer o anteayer, hace poco, han salido los nombramientos para nuevos docentes. Y, por ejemplo, ellos ya pasan a ser contratados de manera estable, de manera indefinida. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que una persona contratada de manera indefinida es intocable y no puede ser desvinculada. Se puede dar, pero bajo ciertos motivos de justificación grave, lo que se llaman las faltas graves. ¿Ok? Puede que contratemos profesores, puede que contratemos directores, nombremos, pero aún así lo pueden pedir de repente salir un pedófilo, robando, cosas causales de faltas muy graves, de ética, de moral, de buena conducta, puede ser causas para que pueda ser esa persona despedida, incluso hasta a veces procesada legalmente. ¿Ok? Cuando un contrato es un contrato de actividades a ser indefinido, es por el plazo. Por ejemplo, un contrato de inicio de actividades, porque así se llama, esa modalidad existe, como tal cual lo estás poniendo, Arlita, ese contrato solamente se puede utilizar por un año, porque se entiende que es porque inicia la actividad. De ahí, si ya la empresa sigue en el mercado laborando, cambia a ser una necesidad del mercado. ¿Ok? Y por necesidad del mercado, el contrato puede llegarse a renovar máximo hasta 5 años. Pasados 5 años, ya no. Sí o sí, esa persona se convierte en contratación indefinida o indeterminada. ¿Ok? ¿Bien? Ok. ¿Quién dice Víctor? Víctor Sárez, hay más. ¿Quiénes más? Hay muchos más, Víctor, ¿no? Que se puede buscar. Hay muchos más ahí que también tienen esa contratación. Bien, contratos sujetos a modalidad. Estos son ya básicamente los contratos que se conocen como plazo fijo. Estos contratos ya tienen una fecha de fin. Estos contratos laborales suscriben ya entre ambas partes, igual que los indefinidos, y tienen una naturaleza de tipo temporal y tienen una causal de creación.
¿Ok? Hace un momento le comentaba a todos con respecto a la pregunta de Arlita sobre inicio de actividades. Arlita, chicos, no sé si ustedes verifican, a ver, está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, voy a tratar de sombrearlo o subrayarlo. Este de aquí, contrato de trabajo sujeto a modalidad por inicio o incremento de actividad. Existe ese tipo de contrato, esa modalidad de contrato. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando se elige el tipo de contrato que se va a realizar, tiene que tener una justificación, una, ¿cómo le llaman los de Sunafil? La causal. ¿Por qué elegí ese contrato y no el otro contrato? ¿Por qué? ¿Cuál fue mi causal? Mi causa objetiva, mi sustento, en qué me basé para elegir contrato A y no contrato B. ¿Ok? ¿Cuál es ese motivo? Es la causa raíz, chicos. Si yo estoy contratando a una persona para que me venga a reemplazar de repente a una señora que se ha ido a tener su bebito pre y postnatal y ella va a entrar por suplencia de maternidad, entonces yo tengo que venir, escoger otro color y contratarla por la modalidad de suplencia. ¿La puedo contratar por inicio de actividad? No. ¿La puedo contratar por emergencia? No. La tengo que contratar por lo que es, por suplencia. Tengo de repente un trabajador que se accidentó y le dan descanso 90 días, porque tiene que hacer terapias, le van a hacer una cirugía de repente a la rodilla, a los meniscos, luego entra rehabilitación, terapia física. Entonces, pero yo necesito ese puesto cubrirlo. Entonces, contrato a alguien por suplencia, porque la otra persona no lo estoy desvinculando. Se está yendo a un descanso médico. Yo contrato a alguien para que pueda cubrir su puesto durante la ausencia. ¿Me dejo entender ahí, chicos, hasta ahí? Contratos sujetos a modalidad son por plazos fijos, fecha de inicio, fecha de término, y tienen que tener una causal justificable. Así que, chicos, si alguno de ustedes o conocen a alguien que hace contratos por hacer, me gusta este modelo, por eso te voy a hacer. Este es más fácil para mí, copio y pego, no es así. No se hace al de Tim Marín. Se tiene que ver por qué. ¿Ok? Vamos a ver los que están ahí. Contrato, por ejemplo, vamos a analizarlos rápidamente. Contrato de trabajo sujeto a emergencia. ¿Ok? A modalidad de emergencia. Es el segundo, Ana María. Como te comenté hace un momento. El de inicio de actividades es solo por un año y el de necesidad de mercado dura por 5 años. ¿Ok? Entonces, el necesidad de mercado se reinicia, comienza de un día y de ahí corre hasta máximo 5 años. ¿Ya? Listo, chicos. Hay que avanzar, por favor. Bien, entonces, por ejemplo, la modalidad de emergencia. ¿Cuándo lo puedo utilizar por la modalidad de emergencia? Viene, Dios no quiera, un tsunami, viene un huaico, un temblor, un terremoto, unas lluvias fuertes, torrenciales, y se abren las pistas, se caen puentes, se caen postes de luz. Entonces yo tengo que contratar personal para justamente cubrir y levantar esa emergencia y de repente limpiar la zona con excavadoras, retroexcavadoras, caterpillas, sacar el barro, la tierra, los montículos, las rocas que estén. Entonces, díganme algo, ¿esa contratación es porque yo la planifiqué? ¿Porque lo necesito para mi mercado, para mi negocio? ¿Porque lo necesito así? No, ¿verdad? Es porque generó una necesidad de emergencia. Mayormente está asociado con una emergencia de la naturaleza o de repente una emergencia pandémica. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando salió el COVID-19 y muchos centros y establecimientos tuvieron que contratar personal técnico, enfermeras, tal vez hasta doctores, y contratarlos para poder cubrir el tema de la sanidad? ¿Recordamos? Muchos de ellos fueron contratados por emergencia, porque se suscitó un caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ¿cuándo voy a utilizar el contrato por emergencia? Cuando yo quiero. ¿Cuándo, chicos? ¿Quién me responde?
¿Cuándo lo utilizo? ¿Quién se quiere ganar un punto? ¿Cuándo utilizo un contrato por Cuando emergencia? ocurre algún desastre natural, cuando ocurre un desastre natural o una pandemia, ¿no? Internacional. Cuando hay una emergencia, ¿verdad? Un caso fortuito. Así es. Marco Antonio, ¿nos ayudas con tu micrófono, porfa? Gracias, Marco. Bien, chicos, así es. Contrato sujeto a modalidad ocasional. Profesor, ¿no es lo mismo? Necesidad, emergencia, ocasional, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Mm? ¿Ok? Ese de ocasional se los quiero dejar al final, porque lo voy a comentar después de lo demás para que realmente funcione esto. Vamos a temporada, ¿ok? Te lo quiero dejar. Yo sé por qué les voy a explicar. Temporada. Contrato de trabajo sujeto a modalidad temporada o temporada nace porque la empresa tiene ciertos tiempos que tiene mayor demanda de producción. Por consiguiente, contrato por temporada. Ejemplo claro de ellos es las empresas que fabrican panetones. Por ejemplo, las empresas que fabrican panetones tienen, por ejemplo, desde octubre ya están contratando personal porque ya viene el tiempo navideño, ya viene el tiempo de que realmente podamos, necesitamos más demanda, ¿ok? Entonces, por ocasiones, de repente las empresas que hacen turrón Doña Pepa, que venden en el mes de octubre, de repente desde agosto ya están contratando más mano de obra porque necesitan, ¿ok? Entonces, el contrato por modalidad de temporada está sujeto a aquellas empresas que tienen en ciertos tiempos demanda alta. Y bajo esa demanda es que contrato personal. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Por temporada. Por suplencia, ya lo hemos comentado. Contrato a alguien para que reemplace a alguien. ¿Ok? Pero la primera persona, la que está siendo reemplazada, no la estoy desvinculando. De repente me pidió, a ver, yo le pregunto algo y quiero la participación de ustedes. Si yo tengo un trabajador que me pide una licencia sin goce de haber, vamos a unir con la sesión anterior, y tengo que contratar a alguien para que cubra su puesto durante su ausencia, ¿qué tipo de contrato le haría? A ver, chicos, ¿quién se anima? Ahí quiero una manito levantada. Luz Mary. Profesor, buenas noches. El contrato de suplencia, porque en el tiempo de que el trabajador requiera de no regresar a su trabajo, pues automáticamente el otro trabajador, pues que se contrató, ¿no? Mientras que él estaba de permiso, entonces él podría regresar, pues, ¿no? Ya, ok. No se ¿Qué opinan los demás, desvincula del chicos? trabajo. Excelente. Jacqueline, tu manito está alzada, cuéntanos. Sí. ¿Tú qué modalidad de contrato? ¿Qué es? ¿Qué por suplencia, profesor? ¿Por qué? Porque la persona ha pedido licencia médica, profesor. Porque han pedido, en este caso, licencia sin goce, ¿no? Sí. Correcto. Bien, chicos, entonces veo que está claro esa parte, ¿no? Entonces, el contrato por suplencia es justamente cuando la persona se ausenta, sea justificable o injustificable, licencia con goce o sin goce, y necesito cubrir el puesto. Me es de mucha importancia. Contrato de trabajo por obra determinada o servicio específico. Básicamente aquí se refiere, lo utilizan las empresas que tienen algunas obras puntuales, de repente una obra de construcción, de saneamiento, de repente un servicio que han ganado, y por ese servicio que han ganado, esa obra que han obtenido, necesitan contratar personal puntualmente para la realización de ese servicio. Como a mí nos dice Leslie Vázquez, para algún proyecto, ¿ok? Postulé alguna licitación pública o privada, me dieron la buena pro, entonces necesito contratar de repente soldadores, mecánicos, HCE, médico ocupacional, ingeniero residente, administrador de campamento, logístico, choferes, almaceneros, estribadores, etc. Entonces, esas personas, ¿por qué modalidad las contrato? Por una obra, porque están destacadas
para dicha obra puntualmente. Terminada la obra, esas personas les agradece y se rompe el vínculo laboral. ¿Ok? Contrato de trabajo sujeto a modalidad intermitente. Yo siempre doy este ejemplo. Cuando escuchemos la palabra intermitente, siempre recordemos una lucecita, un foquito que está cambiando ahí. Se apaga, se prende de manera intermitente. O las luces del foco, de los carros o las motos, cuando se prenden tus intermitentes, que están en esta forma, ¿no? Apagar y encender, intermitente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde se utiliza? Ese tipo de contratos se utiliza mayormente en la pesca. ¿Por qué? Tú contratas pescadores, de repente eres una empresa pesquera, estás en Paita, en Chimbote, en Arequipa, Matarani, Salaberry, puertos pesqueros, Talara, Paita. Entonces son puertos y ahí donde hay puertos siempre hay, ¿qué cosa, chicos? Fábricas, ¿verdad? Fábricas de conserva de pescado, conserva de atún, harina de pescado, o no lo hay. Y esos exportan, mayormente exportan y también algunos quedan para consumo nacional. ¿Bien? Entonces, ellos contratan pescadores y contratan bajo esta modalidad. ¿Por qué? Porque está supeditado a que el animal, el pez, esté permitido por el Estado que sea pescado, valga la redundancia. Porque hay momentos que el Ministerio de Producción indica y dice, no pesques, por ejemplo, anchoveta, porque el animal está ahorita en veda, lo que se le llama. Está pequeño, tiene que crecer para que se reproduzca y mantengamos la conservación de la especie. Si tú lo cazas ahorita como está, pues puedes terminar con esa especie. Entonces, me ordenan a mí y me dicen, no puedes pescar. ¿Qué hago con mis pescadores? Como los tengo como contrato intermitente y ellos ya saben, y les digo, chicos, hay veda a su casa, lo siento. Ellos van a ir a pescar, son pescadores de oficio, posiblemente de toda su vida, van a pescar sus otros pescados para vender, para subsistir en su familia. Pero yo no estoy obligado a mantenerlos. Ese contrato me permite como un foquito, los activo, los desactivo. Los llamo, ahorita no. ¿Ok? ¿Vamos comprendiendo ese ejemplo de lo que es intermitencia, chicos? ¿Sí? Ahora les pregunto yo a ustedes, ayúdenme. ¿Dónde creen más que podamos aplicar ese tipo de contratos? A ver, voluntario. Ahí sí se va a ganar un punto. ¿Quién me lo conteste? Valeria, date atenta, alguien conteste. A ver, chicos. Profesor. ¿Alguien? Sí. Jacqueline. Profesor. Sí, ¿quién habló? No, le hablo a Lorena. Hola, Lorenita, te escuchamos. Buenas noches. Profesor, el INEI, por ejemplo, cuando hace convocatorias por proyectos, ¿puede ser en ese caso? Que duran 3 meses normalmente. A ver, chicos, ayudemos a Lorena. ¿Podríamos utilizar intermitente para el ejemplo que ella nos comenta en el INEI que contrata por 3 meses para un servicio especial? No, lo dice Santiago. ¿Qué utilizaría Santiago? ¿Qué utilizaría? ¿Ah? ¿Qué utilizarían, chicos? Ya está claro que es no. ¿Qué utilizaríamos ahí? Por necesidad de mercado. Servicio específico, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, volviendo al tema del intermitente, otro rubro donde podemos utilizar el intermitente, chicos, es en el sector de agricultura. De repente no hay lluvia, no hay agua. ¿Ok? Entonces, básicamente lo podemos relacionar con puntos en donde la madre naturaleza nos limita a veces. Estamos supeditados a factores externos. Entonces, bajo ese esquema, imagínense si no existiera esta modalidad, las empresas igual tendrían que pagarle sueldo a un trabajador a pesar que no tienes producción. Justamente nace ello, para poder garantizar la subsistencia de estas empresas. ¿Ok? Bien, chicos. Otra es la modalidad por inicio e incremento de actividad. Este contrato, esta modalidad se utiliza cuando recién inicia una empresa. Recién comienza a iniciar sus actividades
o ya inició y comienza a incrementar. Entonces, bajo esa modalidad yo puedo contratar personas con un tiempo no mayor de 1 año y después de eso puedo ver. ¿Qué pasa si yo ya soy una empresa constituida? A ver, yo soy la empresa constituida y está mi sede en Lima, pero veo que hay un mercado interesante en Chiclayo y quiero abrir ahí una sucursal en Chiclayo. ¿Cómo que yo contrataría a las personas de Chiclayo para esa sucursal? ¿Pues ustedes creen que puedo utilizar inicio o incremento de actividad? Mariana nos dice necesidad de mercado. A ver, chicos, pensemos, ¿puedo utilizar o no incremento de actividad? Nos dejo un segundo que piensen. A ver, ¿algún voluntario? Incremento nos dice Leslie. Sería inicio porque es una nueva sucursal, dice Ana María. Incremento, dice Denise. Lucy sería incremento, sí. Me voy a apuntar un ratito a ti, Ana Valle. No podría ser, o sea, incremento de actividad de la respuesta, pero no podría ser porque es una nueva sucursal. ¿Ok? Es porque básicamente estoy ampliando y por consiguiente estoy incrementando mi actividad. ¿Ok? Entonces, es correcto, es por incremento de actividad. ¿Cuánto tiempo los puedo tener estos señores ahí? 1 año. Y luego viene lo que indicaba la compañera, a ver, ¿dónde está? Mariana, ya viene por necesidad del mercado, porque ya incursioné en ese mercado. Ya vi que si llego, si tengo, si me va bien, por lo cual ya no estoy por incremento o inicio. Y ahora me quiero quedar ahí. Entonces, por necesidad del mercado, ya cambio a esa forma, a esa modalidad, la contratación de mi persona. ¿Y chicos, vamos claros hasta ahí? ¿Nos vamos siguiendo? ¿Nos vamos siguiendo todos ahí? Sí, perfecto. Excelente, gracias por las respuestas. Bien, contrato por sujeto a reconversión empresarial. Eso sucede cuando la empresa cambia de giro de negocio. Comienza a cambiar de giro de negocio y no sabes cómo te va a ir. Entonces, los que están, los contratas, pero ahora con reconversión empresarial, para cambiar de giro. ¿Ok? Es muy extraño, pero existe esa opción. Contrato de régimen a tiempo parcial. Ese lo voy a ver en la siguiente parte, que es el punto 3 más al detalle. Contratos, trabajos sujetos a modalidad, que es básicamente el poder contratar personas con alguna modalidad de las anteriores mencionadas, y eso simplemente lo que hace es el resumen. Contratos de extranjeros, lo cual aplica a personal que no están, no son de Perú, pero trabajan acá. Cuando una persona esté fuera y trabaja en nuestro país, está supeditada al marco normativo peruano. ¿Qué quiere decir? Que igual tiene que tener salud, igual tiene gratificación, CTS, vacaciones, igual tiene las mismas obligaciones laborales, igual tiene que pagar impuestos de 5ª categoría y también puede tener, tiene que tener sistema de pensiones. Una vez me consultaron a alguien, profesor, pero si es un extranjero que ha venido y nomás va a estar en el Perú 2 años, de ahí se regresa, también tiene que pagar AFP, también tiene que pagar ONP, también tiene que haber eso. La respuesta es sí. Nadie que trabaja en nuestro país, salvo que ya sea jubilado o pensionista, no aporta a la AFP. Pero si no estamos en ese estado, sí o sí. Ahora, si yo tengo aquí en sala ahorita a alguien que trabaja en recursos humanos o algún extranjero que está en el país trabajando, les sugiero que cuando se afilien al sistema de pensiones peruano, lo hagan a la AFP. Lo hagan a la AFP. ¿Ok, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué no la ONP? Porque si lo hacen a la ONP en el momento que regrese esa persona a su país, no va a poder transferir el dinero. Se queda en Perú. Si lo hace en la AFP, transfiere el fondo que tenga y pasa a su sistema de pensiones de su país. Y puede sumarle para su jubilación. ¿Me dejo entender?
Y si alguien está en recursos humanos, chicos, no le hagan daño a los extranjeros. Sé que lo más fácil es meterlos en la ONP cuando declaramos el registro. Que el FP, declararlo, hay que entrar a la FPNE, bajarle el boletín informativo, hacerlo llenar, que firmar, hacer la solicitud de afiliación, esperar que nos respondan. Sé que es tedioso, pero es lo más correcto. ¿Ok? Así que si tenemos personal extranjero, sugiero que lo hagan siempre con la AFP. No le hagamos ese daño. Bien, chicos, preguntas hasta ahí, mientras voy leyendo el chat. Ok, a ver, ¿qué pone? Regina dice, ¿descuento FP también? Sí, creo que es lo que acabamos de comentar, ¿verdad, Regina? Creo que con eso hemos respondido tu duda. Y un contrato sin fiscalizar, ¿qué tipo de contrato sería? En realidad, los contratos, Marlene, de fiscalizar o no fiscalizar, puede ser cualquiera de los que tú ves ahí, mayormente para las personas que no son fiscalizadas, que es un gerente, puede ser un contrato, repito, indeterminado. Puede ser también de repente un cargo de confianza, de repente un jefe de área, y es una persona que lo nombran de confianza. Puede ser alguien por necesidad del mercado. Lo importante aquí, Marlene, es que dentro de la redacción del contrato especifiques que esta persona es una persona contratada bajo la categoría de personal de confianza. Eso es lo importante, y ahí también indiques que no va a tener que marcar horario de entrada, que no va a tener que marcar horario de salida, que su trabajo está supervisado bajo objetivos, etc. ¿Ok? Más que en sí un contrato específico es que se redacte ahí. Pero obviamente y por lógica, no voy a ponerle a una persona de confianza, por ejemplo, un contrato de emergencia, un contrato de suplencia, un contrato de temporada, un contrato de repente de intermitente. No le voy a poner. ¿Correcto? Entonces, los otros contratos son los que puedo apoyar. El contrato de modalidad ocasional, el segundo que dejé sin hablar, básicamente se refiere a actividades puntuales que realiza la persona que no son del giro del negocio. De repente, contrato personal para que pueda hacerme la construcción de algo, pero tiene que tener una condición, tiene que cumplir. No debe pasar de un mes. Tiene que ser contratación 15 días, 20 días, tiempo corto. ¿También puede ser la limpieza de una carretera? Sí, como el tema de emergencia, pero el tema que se diferencia es que no puede exceder del mes. ¿Correcto? ¿Vamos comprendiendo? Con eso cierro lo que dejé pendiente del ocasional. Manita arriba si vamos todos, chicos. Un contrato ya, que está, ¿qué documento debe presentar el extranjero? Pasaporte, documento de identidad. Ahí hay una serie de documentos, Santiago, que tiene que presentar. Ya hoy en día, incluso dependiendo, Santiago, del cargo que tiene, si tú contratas un ingeniero, un extranjero para darle un cargo alto, incluso tiene que traerte su documentación de su título, lo cual tiene que estar acreditada y validada por SUNEDU, ¿ok? Tiene que tener ese trámite y realizarlo. Tiene que presentar su carnet, pasaporte, tiene que presentar, si de repente hay algunos que tienen DNI, tiene que presentar todo ello, el documento de antecedentes policiales, en este caso es Interpol, pero igual se le puede hacer pasar su examen médico correspondiente. Ok, profesor, a mí me sacaron por mutuo descenso siendo estable, pero no podía cubrir mi sueldo, pues no podían cubrir mi sueldo en 9 años. Sí, si es por mutuo descenso, se entiende que aceptaste, Bárbara, por lo cual es válido, ¿no? Y te deben haber dado una suma que se llama así, suma graciosa o mutuo descenso, el cual es un monto como una indemnización. ¿Qué porcentaje de extranjeros pueden laborar en una empresa indistintamente del tiempo de contrato? ¿Puede haber contrato por un mes? Sí, por supuesto que puede existir contrato por un mes. Antes de contestar tu pregunta de los extranjeros, voy a comentarles también el personal con discapacidad. Ahorita vuelvo contigo, Santiago. El personal con discapacidad, de acuerdo a la ley, tenemos que tener una cuota. Por ejemplo, el sector privado tiene que tener una cuota 3% de toda la fuerza laboral, mientras que el sector público un 5%. Pero contratar personal con discapacidad implica muchas obligaciones y responsabilidades para el empleador. ¿Cómo así? Tiene que adaptar sus instalaciones de tal forma que la persona con estas discapacidades pueda desplazarse sin ningún inconveniente por su zona o por todo el centro de trabajo. Supongamos que yo contrato a una persona que tiene silla de ruedas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Rampas para que suba y baje.
Si estoy hablando de una empresa de repente de 4 o 5 pisos, tener ascensor para poder esta persona trasladar. Tiene que tener en los baños, no sé si se han percatado, hay unas barandas en las cuales se apoyan mayormente estas personas con discapacidad. ¿Ok? Entonces te implica muchas cosas que tienen que cubrirse realmente. ¿Ok? Bien. Con respecto al tema que preguntaba sobre el porcentaje de extranjeros que se pueden contratar, existe una proporción de hasta el 20%, ¿ok? Del total de servidores, de empleados y obreros. Pero eso sí, sus remuneraciones no podrán exceder, ¿quién preguntó? Santiago, no podrán exceder del 30% del total de tu planilla. ¿Ok? 20% del total cantidad de trabajadores, pero este 20% no debe exceder tu 30% de tu planilla. ¿Ok? Bien, chicos, preguntas hasta ahí, vamos con los contratos. Entonces, esos son los contratos sujetos a modalidad. Voy a contestar solamente unas 2, 3 preguntas más porque la hora nos gana, chicos. Y por servicios prestados por terceros hay, ¿qué te refieres? Si es que hay contratos, como dices, claro, lo que si te refieres a ello es el contrato de locación de servicio. ¿Ok? Esos contratos también los tengo para poder verlos. Creo que está en esta sesión, más adelante. El contrato firmado no indica en el documento, se puede decidir en colocarle como personal de confianza en el TEN registro. Lo que tú pones en el TEN registro, Lisbeth Beteta, tiene que ser lo mismo que está en el contrato. ¿Ok? Si no lo has puesto en el contrato, te sugiero que hagas una adenda al contrato, lo adjuntes al contrato en el cual ya especifiques ello. Y esa adenda es tu respaldo ante una inspección. Ya con esa adenda tú puedes ir a modificar al TEN registro. ¿Ok, Lisbeth? ¿Te aclaré tu duda? Tengo un caso de un extranjero que está en planilla de la empresa y tuvo la oportunidad de trabajo en el extranjero y se fue por 5 meses, pero dentro de ello nos brindó apoyo de forma virtual y se le remuneró como menos su sueldo que se contrató. Sin embargo, hay un tema, él tuvo un ingreso de monto alto, este ingreso tiene alguna implicancia con la quinta categoría o por fuente extranjera. Mira, Zaira, cada trabajador tiene que tributar en el país donde radica o donde labora, ¿ok? Si él está laborando para una empresa peruana, haciendo servicios peruanos, a pesar que está afuera, está sujeto a tu quinta categoría. Y si estaba también trabajando para otra empresa en el otro país que estaba, esa empresa se encarga de su impuesto correspondiente en esa empresa. ¿Ok? Aprovecho tu pregunta. Profesor, si yo trabajo en 2 empresas en Perú, ¿las 2 me van a descontar quinta categoría? Profesor, la respuesta es te van a descontar de la que ganes más. ¿Ok? De las que ganes más te van a descontar. Profesor, ¿y en las 2 me van a pagar asignación familiar o solo en una? En las 2. ¿En las 2 me pagan gratis? En las 2. ¿En las 2 me pagan CTS de vacaciones? En las 2. ¿En las 2 me pagan en salud? En las 2 también. ¿Ok? Profesor, ¿nos puede pasar el modelo de los contratos que nos está comentando? Se los podía pasar a Valeria. Y Valeria se los podía hacer llegar a ustedes, Vanesita. ¿Ok? Es decir, el monto que ganó en otro país no tributa en el Perú. No, el monto que ganó en la empresa de ese país, no, lo tiene que tributar en ese país. ¿Ok? Pero si de allá te dio trabajo remoto a ti, sí lo tiene que tributar lo tuyo acá en Perú. Le tienes que hacer la retención, Zaira. ¿Ok, Zaira? Marlene dice, ¿y los CAS? ¿Qué quiere decir los CAS? Los CAS básicamente son empresas que crearon como puente intermedio laboral, intermediación laboral. Los CAS tienen una naturaleza especial, la cual, chicos, no nos aceleremos, también lo vamos a ver. Todos sus puntos se van a ir desmenuzando, pero tengo que seguir la secuencia de la clase. ¿Ok? Avanzamos. Contrato de trabajo de régimen a tiempo parcial. ¿Ok? Que es justamente lo que no les respondí aquí, porque les dije que seguían. Aquí está, no les miento. Estos tipos de contratos en Perú son los que se celebran cuando el promedio de horas laboradas no supera las 4. Es decir, cuando me están trabajando part-time. Part-time. Le puedo hacer un contrato y le debo hacer un contrato a régimen parcial. ¿Ok? Por ejemplo, yo trabajo y te brindo mis servicios, mis honorarios, trabajo en una empresa, y aparte en otro instituto como docente de carrera, de cursos de carrera, dicto ahí diplomados. Entonces, yo, por ejemplo, en esa empresa de cursos de carrera y diplomados, yo estoy también en su planilla. Y esa empresa, por ejemplo, me ha hecho un contrato a tiempo parcial, porque no soy un profesor que está full time, 8 horas. Llego los domingos, los sábados, entre semana, de noche, según me programen, y voy.
Entonces, es un contrato parcial. ¿Ok, chicos? También es válido. ¿Qué pasa si yo contrato de repente una persona para poder, simplemente venga a trabajarme en las tardes, ayudarme a archivar, de repente digitar, escanear documentación, entregar correspondencia, etcétera? Pues la puedo contratar, profesor, como part-time, por supuesto que sí. Chicos, tengo 5 manos levantadas ahí. ¿Quieren preguntar o se les quedó las manitos arriba? Jacqueline, Zaida, Pablo, Jenner, Moisés. A ver, chicos, ¿alguno realmente quiere preguntar o su manito quedó arriba? Si quedó arriba, les voy a solicitar que la bajen, por favor, para que las personas que se quieran consultar puedan preguntar. Profesor, ya hice la consulta, gracias por chat. Bajemos la manito, chicos, entonces sí, ya están, gracias ahí. ¿Sí? Jenner, ¿tienes una duda tú? Jenner Valdión. Cindy pregunta, ¿qué beneficios otorga el tiempo parcial? También lo vamos a ver en la clase de beneficios laborales. Hoy día vamos a enfocarnos en contratos. ¿Ya, chicos? Vamos a entrar a los siguientes beneficios. Todo eso lo vamos a ver. Por eso la idea es que al finalizar este curso ustedes salgan unos campos. ¿Ok? Unos campos completos. Bien, suspensión del contrato laboral. ¿Lo puedo suspender? Por supuesto. ¿Por qué? Por dos maneras. La suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. Suspensión perfecta es cuando temporalmente no se realizan las labores por las que fue contratado, pero tampoco se recibe remuneración. Imperfecta es cuando no se prestan los servicios, pero sí se recibe remuneración. Incluso entre la suspensión imperfecta se consideran los de casos médicos. La suspensión perfecta es mayormente cuando la empresa ya paraliza porque no tiene producción, no tiene operación, no tiene ventas. Entonces, se acopla a eso, pero aún así mantiene el vínculo laboral con los trabajadores. Bien, por ejemplo, aquí tenemos suspensiones de contrato, la invalidez temporal, lo que les decía. Esa invalidez es una suspensión imperfecta. ¿Ok? La persona le declararon de repente un problema estomacal, la mandaron de descanso médico y se va. La enfermedad y accidentes comprobados, estará también la persona por la maternidad pre- y postnatal. El descanso vacacional también se considera como una suspensión imperfecta, porque estás dejando de hacer servicios, brindar tu trabajo, pero igual te estás recibiendo una remuneración. El ejercicio de huelga, la reincorporación procederá cuando la huelga haya sido declarada ilegal. En pandemia COVID se dieron las suspensiones perfectas. Sí, correcto, González, es correcto. Y lamentablemente muchas empresas aprovecharon ahí para poder desvincular personas de manera bastante arbitraria, ¿no? Pero sí, la ley permitió en ese momento que se haga la suspensión perfecta como una opción inicial, porque la suspensión perfecta, imagínenselo como una escalera, es el último peldaño de la escalera. Primero la empresa tiene que buscar formas de levantar su operación. Por ejemplo, reducción de sueldos de los directivos, reducción de sueldos del personal, acuerdo obviamente en ambas partes, de repente vender patrimonio, de repente reducir costos de luz, de agua, costos de operación. Entonces tienen que buscar primero las maneras de mantenerse comercialmente activo. Cuando ya agotó todas estas opciones y no hay forma, la empresa no levanta, ahí me voy a la suspensión perfecta de labores. Pero en el COVID se saltearon todo esto y permitieron que se fueran directo al último peldaño. ¿Qué son los locadores? Dice Víctor. Los locadores de servicio, Víctor, son profesionales de cuarta categoría, personas calificadas, las cuales, justo vimos en la sesión pasada, no están subordinadas a la empresa. Son personas que tú contratas, ¿ok? Un locador lo contratas para que te brinde un servicio puntual, pero tú no necesitas explicarle cómo tiene que hacer el trabajo. Dame un ejemplo, profesor. Puedes contratar un auditor de repente para que te revise tu área de personal, de recursos humanos. Bien, entonces esa persona se entiende que es una persona capacitada, con la experiencia, el expertise, todo lo necesario. Entonces tú le dices, yo quiero que me hagas una auditoría. Ok, la auditoría máximo en 20 días. Él en ese tiempo verá si viene de día, de tarde, de noche, a qué hora llega, no va a marcar asistencia, tú no le vas a indicar qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Él dentro de 20 días te tiene que presentar un informe sobre el trabajo o el servicio, corrijo, sobre el servicio por el cual ha sido contratado. Entonces, es una persona independiente, es un locador puntual. Algo que tiene una fecha de inicio de término y que dura
mientras dure el servicio por el cual ha sido contratado. ¿Bien, chicos? Bien, ok. Esos son ejercicios de huelga, suspensión perfecta. Término de contrato. ¿Cuándo se puede terminar un contrato? Por fallecimiento del trabajador, fallecimiento del empleador, renuncia del trabajador, terminación de la obra o servicio, como hemos ya visto, el cumplimiento de la condición resolutoria, el vencimiento de los plazos. Si te contrato en la necesidad de mercado y te digo que tu contrato vence el 31 de diciembre, ya no hay renovación de contrato y es completamente válido. Sí, Víctor, no es un empleado, por eso dije que no hay subordinación. Los empleados están subordinados a su empleador. ¿Ok? Bien. El John, la hora nos gana, pero te prometo en la siguiente que analizamos lo que es trabajadores de hogar. ¿Sí? ¿Me permites para el viernes, por favor? Para no dejar en el aire la sesión de día, por favor. ¿Ok? El mutuo disenso también, justamente hablaba una compañera que le han aplicado mutuo disenso. La invalidez absoluta permanente también puede acabar con un contrato, una persona está, pero para que una persona lo saque por invalidez absoluta permanente, no es que yo como empresa digo, ya, te vas, no. Tiene que haber una evaluación médica, lo que se llama una junta médica que solamente se echa por instituciones, repito, de salud del Estado, salud, Ministerio de Salud, Hospital de la Policía, hospitales del Estado. Entonces, no es porque yo lo llevo a la clínica y le puedo decir a mi amigo, oye, dile que está ya incapacitado y haga un informe. No, es instituciones del Estado, ¿ok? Entonces, tiene que tener, según dice la ley, más del 60% del cuerpo incapacitado, discapacitado. Básicamente estamos hablando de una persona que ya no se mueve, ¿ok? Entonces, ahí sí se aplica el término del contrato, previo acuerdo de pago, cuánto le vas a pagar, si fue un accidente de trabajo, una enfermedad ocupacional o no lo fue. Por ejemplo, supongamos que una persona le dé un derrame estando en su casa, tuvo cólera con su esposa, su hijo, no es una enfermedad ocupacional, no es un accidente ocupacional, es una enfermedad que le dio fuera. Por consiguiente, su contrato puede ser terminado. ¿Ok? Pero los colocadores también tienen derecho a contrato de beneficios sociales. Víctor, escúchame, por eso se llama contrato de locación de servicio. Si hablamos de contrato de eso, de locación de servicios, es porque hay un contrato y porque tienen derecho a un contrato, pero es un contrato puntual de un servicio y no tienen beneficios sociales, simplemente es el servicio puntual. ¿Ok? Se le da la orden, se le da el servicio, emite su factura o sus recibos honorarios con su informe y se le cancela. ¿Ok? ¿Ya, Víctor? ¿Estamos claros sobre el locador de servicio para avanzar? Otro es por jubilación, ¿no? Si una persona ya llega a su edad legal máxima, tiene que jubilarse, termina su contrato. El despido en casos y formas permitidas de ley. De repente la persona robó, fue infidente, generó un accidente de trabajo, agrede, cosas que fueron en contra de la empresa. La terminación por causas objetivas y permitida bajo la ley también, ¿ok? Bien, contratación de locación de servicios, justo lo que estaba hablando Víctor. Entonces, la modalidad de locación de servicios se encuentran básicamente, la diferencia que hay es que el contrato de trabajo y la locación de servicios es que no hay subordinación, ¿ok? No existe subordinación. Un contrato de locación de servicios es un contrato de naturaleza civil, no laboral, civil, ¿ok? Entonces, yo lo puedo hacer, profesor, para contratar un abogado para que me brinde servicios. Yo soy persona natural de la empresa, lo puedes hacer. Contrato de locación de servicios. Yo te contrato para esto y lo vamos a normar, ¿ok? Al haber autonomía no existe relación laboral propiamente dicha y por lo tanto no se generan derechos laborales. En ese sentido, la persona recibe por su trabajo honorarios o una retribución, más no una remuneración. Tenemos que aprender a hablar con propiedad cuando hablemos de temas. Un trabajador recibe sueldo de remuneración. Un locador recibe una contraprestación o una retribución económica por sus servicios honorarios. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Entonces, un uso adecuado del contrato de locador de servicio es que tiene que tener plazo definido y razonable. Se debe procurar que los contratos de locación de servicios tengan un plazo, no puede exceder. No brindar herramientas de trabajo. Hay empresas que incurren en ponerle al locador una oficina, un ambiente, darle un photoché, crearle correo electrónico, etc. No, chicos.
Si ustedes hacen eso, se desnaturaliza el contrato civil de locación y se convierte en una contratación laboral. Y va a pasar esa persona a su planilla de manera indefinida o indeterminada. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta eso para no desnaturalizar. No establecer un horario de trabajo. No decirle tienes que venir a tal hora es tu refrigerio, a tal hora sales. No hacerlo firmar un cuaderno de asistencia, menos un huellero. No, señores, son personas independientes. Ellos verán a qué hora vienen, todo. Lo que importa es que tienen que presentar el trabajo en la fecha que se pactó. ¿Ok? Contratos son escritos, aunque no es obligatorio formalizar, pero siempre les recomiendo que sea todo por escrito para evitar luego posibles denuncias o demandas. Si bien se permite la coordinación, no debe existir una dirección que pueda calificar como subordinación. Repito eso, no hay subordinación. Si ustedes le ponen subordinación, ya se desnaturalizó. ¿Ok? Los contratos de locación, María Guadalupe, el tiempo es puntual porque es por un servicio. No puedes, por ejemplo, si vas a contratar a alguien para que haga un servicio de 6 meses, ya es demasiado. Entonces ya es mucho tiempo. ¿Ok? Mayormente se recomienda que se haga un servicio de 1 mes, exagerando 2 meses, no más. Bien, profesor, ¿puedo gestionar un contrato por 1 año y realizar pagos parciales? ¿Cómo así? O sea, a veces que la persona trabaje y le vas pagando enero, le pagas marzo, en el sueldo de enero le pagas en marzo, ¿cómo así? No comprendo tu pregunta. Profesor, buenas noches. No, gestionar un contrato por 1 año, pero realizar repagos parciales debido a que la persona brinda sus servicios por asesoría contable. Sí, es válido. Al año 2 veces puedo gestionar el pago y realizar un contrato por 1 año. Recuerda que el contrato civil es un acuerdo de ambas partes. Si la otra parte lo aceptó, no hay problema. Es válido. ¿Ok? Ok, gracias. A ti. Vanessa, los trabajadores por terceros, mayormente en la municipalidad y hospitales, tienen horario de ingreso y salida. ¿Cómo se procedería este caso? Porque mencionó que este tipo de contrato no tiene horario. Su ayuda, por favor. Tengamos en cuenta algo. Los contratos, estoy hablando de locación de servicio. Vanessa, a veces las municipalidades tienen CAS. Depende. Habría que ver bajo la naturaleza de la contratación. ¿Cómo está esta persona ha sido contratada? ¿Bajo qué modalidad? Pregunto, Vanessa, ¿emite recibos, emite facturas esta persona? ¿Cómo le pagan? ¿Emite algún comprobante? Pues eso habría que conocer. ¿Bien? Bien, chicos. Recibo por honorarios. Que se recibe por honorarios es un locador de servicio. No debería y está desnaturalizado. ¿Ok? Entonces, de ahí no debería existir ese tipo de modalidad y debería pasar a la planilla. Y debería tener su resolución de contratación. Solo en el Estado tiene ese problema, es verdad, yo en el Estado es mayormente el que suele generar infracciones dentro de sus mismas normas, es verdad. Al sector privado sí nos dan con palo. Bien, chicos, entonces les he robado 10 minutos, les extiendo las disculpas del caso. Sé que siempre hay preguntas, me encantaría contestarle a todos. Discúlpame si se me pasó uno u otro. Trato de contestarle a todos, pero la hora a veces no perdona. Así que, chicos, les agradezco por su tiempo.